Acá tengo, ya se despertó un muchachito. ¿Qué pasa, mi amor? Mirá que se está grabando, esto vas a salir en cadena nacional. Ah, bueno. Eh, em, la exageramos un poquito para meterle miedo. Eh, entonces estamos diciendo que está bueno, ya estamos integrando un poquito lo que dice el cognitivismo, la perspectiva sociocultural, con respecto a lo que sucede en la escuela. Sí, igualmente la teoría, más partiendo de Vygotsky que de Brunner, podemos hacer estas lecturas en otros lugares de la sociedad. No nos estamos especificando solamente en la escuela, o sea, la reproducción de la cultura sucede en todos los ámbitos que se desarrolla el ser humano, ¿sí? Lo que pasa es que Brunner dice, bueno, específicamente con la escuela sucede algo muy particular como actor central de la sociedad, ¿no? De reproducción de cultura. Bueno, pero volviendo al texto de Dussel, entonces, que Dussel sí tiene una mirada bastante sociológica con respecto al currículum, dice, bueno, a ver, ¿cuál es la cultura que se desarrolla dentro de la escuela? Bueno, esa cultura que se desarrolla dentro de la escuela la va a marcar los documentos curriculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tiempos de la escuela van a estar determinados por una institución que supera a la escuela, digamos, el Ministerio de Educación, por ejemplo. Eh, o sea, no subestimemos los tiempos que nos marca el documento curricular con respecto a, por ejemplo, entrar a la escuela a determinada hora, tener clase de determinada hora a determinada hora. Esto nos determina como sujetos de una manera muy importante. Y para esto nos va a servir un poquito para verlo mucho más concretamente el texto de Flavia Terici, como les comentaba, que nosotros estamos tan acostumbrados a ver que la escuela se organiza en edades y en niveles que algunas de las consecuencias que tenemos es que quedan sujetos fuera del sistema escolar. Sí, no sé si se entiende este punto. ¿Sí? Esto es currículum, o sea, currículum, digamos, explícito, y Flavia Terici los va a nombrar como... ay, ahora se me fue. Ay, odio cuando me pasa esto. Eh, ay. Bueno, ya ahora lo voy a recuperar. Pero Flavia Terici lo menciona desde otro bueno, desde el concepto de trayectorias escolares, ¿sí? Tenemos las trayectorias teóricas que pueden funcionar como una especie de nexo entre lo que hablamos cuando decimos currículum explícito, ¿sí? Lo que pasa es que trayectorias escolares es un concepto que es un poquito más abarcativo, y aparte está hablando del sujeto que aprende. En cambio, cuando nosotros hablamos de currículum, el currículum explícito, por ejemplo, está hablando de lo que desarrollan las instituciones escolares, o sea, desde ese lugar de docente, digamos, ¿no? ¿Se entiende esta diferencia? La trayectoria escolar es lo que atravesamos todos los sujetos como estudiantes, como aprendientes. Y lo que señala el currículum es lo que nosotros tenemos que seguir, o sea, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que desarrollar como docentes o lo que tienen que hacer las escuelas para conformarse como escuelas, ¿sí? Básicamente sería tener un horario de entrada, enseñar un contenido determinado, tener aulas con bancos, tener un pizarrón, tener computadoras, tener un patio de recreo, bueno, etcétera. Entonces, acá ya estamos hablando de estas trayectorias teóricas que, ¿qué pasa? La realidad muchas veces no se cumple, y cuando no se cumple vemos, a ver, hay diferentes trayectorias reales. Tenemos los sujetos que sí cumplen con este entramado que nos propone la escuela,
de entrar en primer grado a los 8 años, 7, 8 años, recibirnos primaria a tal edad, empezar la secundaria a tal otra, ¿sí? Llegar a tal edad sabiendo leer, escribir, sumar, hacer determinadas cosas. Esto es lo que marca el texto de Flavia Terigi, que a mí me gustaría que ustedes atiendan, que tiene que ver con las consecuencias, digamos, no esperadas de un ideal que se propone, ¿sí? Y en paralelo tenemos el texto de Inés Dussel que nos habla de cómo se va construyendo este concepto de currículum y cómo este concepto, esta herramienta conceptual, nos aporta para entender lo que sucede en la escuela, ¿sí? Por ejemplo, decimos, bueno, ¿cómo es que se conformó la idea de recreo? Ahí Inés Dussel habla de este ejemplo muy claro. Bueno, en realidad, al principio, cuando se empezó a construir la escuela, digamos, en las épocas de la fundación del sistema educativo en la Argentina, las escuelas eran, digamos, casas de familias o edificios que tenía el Estado para dictar la clase. A veces eran una carpita en medio del campo, y bueno, y como los chicos se cansan, en un determinado momento tienen que descansar un poquito, ahí fue como se fue conformando el recreo, ¿sí? Después se fue institucionalizando, o sea, el sistema educativo fue tomando las experiencias y viendo que se necesitaba un momento de ocio, entonces empezó a institucionalizar el momento del recreo. A ver, un segundo que tengo una cosa. Bueno, ya está, atendimos la consulta extraoficial. Bueno, entonces vamos acá organizando el concepto de currículum. Tenemos eh, esta primera definición que habíamos dicho la clase anterior, espero haberla dicho, ahora no me acuerdo, pero que tiene que ver con cómo se organiza el contenido, ¿sí? A ver, currículum, una idea básica del currículum es qué contenidos selecciona la sociedad y considera que son útiles o indispensables para reproducirse a sí misma, ¿no? Culturalmente, simbólicamente. Podemos mencionar algunos elementos básicos que tienen que ver con la lengua, o sea, para que podamos comunicarnos, y como sociedad consideramos importante también saber sumar, restar o hacer cuentas en diferentes niveles de dificultad, ¿no? Consideramos que eso es importante para desarrollarnos como sujetos en esta sociedad. Eh, bueno, en principio, si nosotros vamos a la época fundacional de la Argentina y teniendo en cuenta cómo estaba el contexto de la Argentina en esa época, tenemos una sociedad sumamente heterogénea, o sea, sigue siendo heterogénea en diferentes niveles, pero en aquella época teníamos sujetos que provenían de diferentes países y con diferentes lenguas. Entonces, lo que dijo el sistema argentino, educativo argentino, este naciente sistema educativo argentino, dijo, bueno, lo mejor que podemos hacer es que todas las personas hablen la misma lengua para que nos podamos comunicar. Fue una elección que hizo el Estado argentino en aquella época y no es la única posible, ¿sí? Pero eligió un sistema de lengua única, que fue el español. O sea, unilateralmente eligió, bueno, eh, digamos, es la que utilizaban el sector hegemónico de la sociedad argentina, entonces dijo, bueno, todos vamos a hablar o vamos a aprender a hablar español, como primera medida, ¿sí? Entonces, esto fue un contenido esencial que reprodujo el sistema educativo en la Argentina. ¿Se entiende el uso que podemos usar del currículum como herramienta conceptual en diferentes épocas? ¿Sí?
También se debatió en un momento que la escuela sea laica y no que sea religiosa, o sea, que no estuviera religión. Este debate se reeditó muchas veces en la Argentina, pero en principio en la época fundacional la postura más laica se sobrepuso o, digamos, ganó la hegemonía, digamos, con respecto a la posición religiosa. Y cuando hablamos de religión, por lo menos en nuestro caso, hablamos de la opción católica, ¿no? Lo religioso. Bueno, por ejemplo, una lectura interesante que podemos hacer de currículum también tiene que ver con la perspectiva de género, no solo la perspectiva de género, sino la lectura que tenemos sobre las sexualidades, ¿no? Esto con la ley de educación sexual integral en la Argentina particularmente, porque bueno, terminó votándose y figura como una ley, fíjense que sigue siendo, a pesar de que sea ley, sigue siendo un elemento del currículum muy debatido. Sí, hoy en la sociedad no está del todo constituido que las escuelas dicten educación sexual de manera integral, ¿no? Porque educación sexual siempre tuvimos. Y este elemento nos sirve para ver un poquito esta idea de currículum oculto según Dussel. ¿Sí? Currículum oculto según Dussel, que lo menciona muy al pasar, pero yo les doy este ejemplo que me parece que es bastante útil. Nosotros en la escuela siempre tuvimos educación sexual, lo que pasa es que no era una educación sexual integral, o sea, la veíamos de manera parcializada, según, o sea, la perspectiva integral, esta mirada que aún persiste, es muy reciente, la verdad, la perspectiva integral de la sexualidad, eh, pero si nosotros vemos cómo se enseñaba antes, que tenía que ver, por ejemplo, lo dictaba la maestra de biología, eso ya es un dato importantísimo. O sea, lo sexual solamente está vinculado a nuestro aspecto. Y aparte está vinculado a un aspecto estereotipado, ¿no? Porque, bueno, las mujeres tienen determinadas características y por eso son mujeres, características físicas, y los varones tienen otras características y por eso son varones. Y aparte por esas características reciben diferente educación con respecto a la sexualidad. Y bueno, la educación sexual integral habla de otros aspectos que integran diferentes visiones con respecto a la construcción de los géneros, ¿no? Entonces, esta visión que se incluye en la Ley de Educación Sexual Integral es muy resistida. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, acá eh, entra un poquito lo que dice Alicia de Alba. Alicia de Alba dice que el currículum no es solamente aquello que viene como bajada de línea de un Estado, ¿no? O de un ministerio, sino que lo construye la sociedad en un debate. ¿Sí? Primero que vivimos, esto tiene mucho que ver con cómo se organiza la sociedad en la que vivimos, en el contexto en el que vivimos. Por ejemplo, no podemos hablar de la misma manera de la construcción del currículum en una época más autoritaria que una más democrática, ¿no? Por ejemplo, si nosotros venimos hablando del ejemplo de educación sexual integral, es una ley que se debatió en el Congreso y que se votó, y que, bueno, es ley en debate con aquellos que representan a la sociedad en el Congreso. En cambio, si hablamos de otra época más autoritaria, por ejemplo, la última dictadura cívico-militar, tenemos documentos curriculares que los construyó un sector de la sociedad sin consultarlo con otros sectores, ¿no? Entonces ahí hay una construcción menos debativa, pero sin embargo la sociedad responde de diferentes maneras con respecto a estas medidas, ¿sí? Que se conforman como documentos curriculares. Tenemos el ejemplo de
del documento curricular, el famoso documento curricular, famoso para quienes nos dedicamos a la educación, documento curricular de la época, de la última dictadura militar de provincia de Buenos Aires, en donde, entre muchas cosas, popularmente se lo conocía como el libro gordo de Petete, y era un libro gordo porque era como muy específico, o sea, cuanto más largo es un documento curricular, más controla la actividad dentro de la escuela. Y una de las cuestiones que mencionaba era que dentro de la escuela no se permitían actividades subversivas, ¿no? Y esta palabra de subversión es muy característica de épocas autoritarias, porque sería como la versión por debajo de la versión oficial, o sea, la no permitida. Entonces, lo no permitido estaba prohibido dentro de la escuela. Entonces había que perseguirlo, ¿no? Entonces esto era una de las cuestiones características de un documento curricular que llegaba a las escuelas en una época autoritaria. En cambio, en democracia, si bien tenemos algunos elementos que se debaten menos que otros, eh, tenemos, por ejemplo, la muy debatida y muy resistida Ley de Educación Sexual Integral, que aún siendo en democracia una ley que se votó, sigue sin ser aceptada por muchas instituciones y se continúa con algunas tradiciones que son previas a la educación sexual integral. ¿Se entiende esta lectura para entender un poquito cómo funciona currículum para nosotros? ¿Sí? Estoy haciendo un salpicadito entre textos de Dussel, de Alba y de Terici. Así que tenemos, por un lado, la lectura de currículum según Dussel, que es una lectura más de construcción histórica, ¿sí? eh, estos diferentes usos de currículum, y además me gusta mucho cómo empieza el texto de Dussel, porque dice, bueno, currículum también es lo que entienden las personas que participan del sistema educativo, por ejemplo, los docentes. A ver, y dice, ¿qué entendés vos de currículum? Entonces le dicen, bueno, el docente o la directora de escuela dice, bueno, para mí currículum es esto. Bueno, eso también se conforma como currículum, a ver cómo nosotros entendemos qué es lo que tiene que suceder en la escuela. O sea, ustedes como docentes, quienes ya están ejerciendo, ya sea de manera particular, ya sea de manera en una institución educativa eh, o en un instituto, ustedes están trabajando en función a un contenido que, que es ese contenido instituido de la lengua extranjera, ¿sí? Y ustedes trabajan en función, por ejemplo, para Martina, en gran parte su currículum explícito son esos manuales de actividades que tiene para trabajar en el instituto, ¿sí? Esto se conforma como currículum para Martina, o sea, este contenido tengo que dar ahora, tengo que desarrollar determinadas actividades, y también currículum se conforma, quizás el currículum real, las preguntas que le hacen sus estudiantes con respecto a determinada actividad. Entonces, ella, por ejemplo, resolvió, bueno, en este contexto vamos a hacer esta actividad, vamos a escribir un diario de nuestras vidas. A ver, en parte esto es currículum real porque a ella se le ocurrió trabajar en base a la necesidad de sus estudiantes. Entonces, esto se conforma como currículum real. Sí, esto sería un poquito lo que está diciendo Dussel en su texto y que a mí me interesa que ustedes puedan prestar más atención. Eh, bueno, me parece que se me acabó un poco la letra. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esto? En realidad tengo para hablar todo el tiempo, pero esto de la cámara y del no intercambio me cuesta sobrellevarlo a veces. No, Pero a mí, creo que estoy ¿eh? bien. Vamos ¿Sí? ¿Se bien. está entendiendo? Por ahí el texto de Alba es el más complejo de leer y me gustaría tranquilizarlos por el lado de que entendamos que Inés
no, Inés no, Alicia de Alba, lo que hace con su texto es mostrar los diferentes elementos que participan de la construcción del currículum, que por ahí nosotros cuando lo idealizamos, o sea, cuando habla de estos mitos, lo que sucede es que solo vemos el documento curricular, por ejemplo, bueno, aparece que esto apareció mágicamente, que yo tengo que interpretarlo como me parece, y si lo llevo adelante, bien. Pero bueno, por ejemplo, ella menciona algunas áreas del currículum que tienen que ver con, en principio, esa síntesis de elementos culturales que conforman la propuesta. O sea, no es casualidad que algunos de esos elementos culturales participen del currículum. ¿Y qué pasa con aquellos que no participan? ¿Qué pasa con, por ejemplo, por qué en la escuela por lo general no hablamos de rock? ¿Qué sé yo? No sé cómo se construyó el rock en la Argentina. Sí es parte de nuestra cultura. Sin embargo, no es parte de un contenido básico necesario considerado por la escuela, ¿no? Hablemos sobre, o sea, puede ser un elemento alternativo, por ejemplo, algún docente de historia diga, bueno, me parece copado que hablemos no solamente de lo que pasaron en diferentes épocas políticas de la Argentina, sino qué rol tuvo el rock o los artistas musicales en cada época, ¿no? Bueno, ese elemento no está presente en el currículum, en el documento curricular, ¿sí? Pero es parte importante de la cultura, bueno, no sé. Esto un poquito es lo que está mencionando Alicia de Alba y que me parece importante que tengamos en cuenta, a ver, qué es esa síntesis de elementos curriculares, que acá, bueno, estoy chusmeando un poquito el texto para acordarme mejor qué dice, pero dice que síntesis de elementos culturales pueden ser conocimientos, valores, creencias, costumbres y hábitos que conforman una determinada propuesta político-educativa. ¿Sí? Ahí hay como una especie de filtro. En educación nosotros hablamos de filtros a partir de los cuales se construyen estos elementos que participan del currículum. ¿Sí? Hay filtros morales, hay filtros éticos y hay filtros filosóficos. ¿Sí? Bueno, los morales pueden llegar a tener más que ver con lo que nosotros consideramos importante para nuestra sociedad actual. ¿Sí? Por ejemplo, el concepto de la democracia es un concepto central para nuestra sociedad, entonces tenemos que entender, a ver, qué se entiende y cómo se desarrolla la democracia. Por ejemplo, el hecho de la cuestión de los derechos. ¿Qué consideramos que todos tenemos derecho a acceder? Y bueno, y cómo se desarrolla en la realidad en la sociedad, ¿sí? Bueno, estos elementos forman parte de lo que acá Alicia de Alba habla de elementos culturales. Y después lo que se refiere a propuesta política educativa, es como la propuesta política educativa en la medida en que se encuentra estrechamente articulado proyectos políticos sociales amplios y sostenidos. ¿Sí? Carácter político del currículum no se centra en una cuestión partidista, aclara ella en su texto. O sea, nosotros, si de alguna manera podemos leer alguna continuidad dentro de la propuesta educativa de la Argentina, por ahí uno de los elementos centrales es lo que se propuso desde el inicio como la escuela normal, el normalismo en la Argentina, que tiene una preexistencia bastante importante. O sea, cómo se refleja este tipo de docente, por ejemplo, en las tiras de Mafalda. No sé si ustedes conocen el personaje de Mafalda. Bueno, ahí hay representada un tipo de docente que refleja este estereotipo de docente normal, ¿no? De mujer, de determinada edad y con determinadas características. O sea, Quino
se burla muchas veces de este tipo de docente, ¿no? Esta mujer con su delantal blanco y Mafalda a veces diciéndole, bueno, a ver, dale, enseñanos algo que sea importante, no, no hablemos de estas cosas, no de si mi mamá me mima o si, qué sé yo, no sé. Ya vamos a usar las tiras de Mafalda para como excusa para hablar de determinadas cuestiones, pero si ustedes revisan un poco algunas tiras de Mafalda van a ver que muchas veces Kino se burla de ese estereotipo de docente, ¿no? Que no siempre es el más generalizado, pero sí el más conocido por todos. Había una obra de teatro unipersonal, me parece, que se llamaba Una maestra normal o La maestra normal, ¿no? Sí,